Escuchamos la intervención del asambleísta Arturo Moreno. Dijo que el objetivo es hacer el Museo de la Memoria que contiene las injusticias cometidas en la historia de un pueblo. En la octava intervención vamos a escuchar al asambleísta Ricardo Ulcuango. Presidenta, creo que primero no quería intervenir en esta mañana, pero al escuchar las intervenciones un poco más descomedido en decir que los indígenas son ingenuos o los indígenas vienen a Quito para destruir, me parece un poquito de sobra esas interpretaciones. Primero tenemos que ver por qué son las grandes movilizaciones en el país, por qué los grandes levantamientos, por qué las grandes marchas en el país. Sí, lamentablemente en los últimos tiempos los sindicatos, los estudiantes han sido cooptados por la oligarquía, por la derecha, para que se quede en paz. Inclusive una parte del movimiento indígena para que se quede callado. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué las grandes movilizaciones de los pueblos indígenas? A partir del año 90. Y gracias a esa movilización el movimiento indígena ha pasado a ser un actor político en el país. ¿Pero por qué? Porque no han querido reconocer los derechos que asiste. Porque no han sabido distribuir los recursos para las comunidades de los pueblos indígenas, para los sectores más pobres del país. Por eso es que los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas han decidido movilizar, han decidido llevar adelante grandes levantamientos, no con el fin de destruir a la ciudad, no con el fin de destruir a nadie, sino que para que se respete los derechos que tienen los pueblos indígenas, para que se respeten los derechos que tienen las mujeres, los niños. Pero además, la riqueza de nuestro país, que debe ser distribuidos en equidad, que debe ser asignados los recursos para la educación, para la salud. Por eso es que los pueblos indígenas, las organizaciones han venido luchando permanentemente. Gracias, en el año 2008 se logró incorporar los derechos colectivos, los derechos de las mujeres, gracias a la lucha de los pueblos indígenas. Y gracias también, debo decir con toda sinceridad, la voluntad política que tuvo el presidente Rafael Correa. Claro, algunos siempre andan pregonando de que hubo tal o cual cosa en ese gobierno. Lo que sí es importante señalar, los gobiernos neoliberales jamás están pensando en atender al pueblo. No lo están pensando. Lo que ellos están pensando es lucrar para sus beneficios, para sus empresas y nada más. Estos tres últimos gobiernos no han atendido absolutamente nada a favor del pueblo. Debemos recordarles cuál es la deuda externa en el país. De pronto, en la época del presidente Correa, hubo cerca de 40.000 millones de dólares que garantiza la Constitución. Pero a partir de eso, hasta este momento son más de 85.000 millones de dólares. ¿Dónde están las obras? ¿Qué han hecho? Tiene un minuto, asambleísta. ¿Por qué miles de estudiantes no han logrado ingresar a las universidades? Frente a eso es lo que el movimiento indígena ha luchado. Pero en esta vez, los derechos colectivos, los derechos que asiste al pueblo ecuatoriano, si no lo cumplen, lo volverá a hacer, aunque intenten tapar las voces, aunque intenten hacer todo en contra del movimiento indígena. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el legislador César Umajinga.